es una neuropatía óptica crónica progresiva que se caracteriza por presentar un aumento de la presión intraocular que con el tiempo puede producir daño del nervio óptico y deterioro del campo visual. El glaucoma representa la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Ya estaba proyectado para este año, en 2020, que podría haber aproximadamente 80 millones de personas afectadas por glaucoma. Como les comenté, esta patología se caracteriza por la presión intraocular elevada. La presión ocular en el globo ocular está determinada por la formación del humor acuoso. El mismo se produce en cuerpo ciliar, en la porción anterior, donde encontramos los procesos ciliares. Ustedes ven acá a la izquierda, hay un corte histológico que está representando a la derecha con una figura, una porción vascular, un pequeño estroma y una doble capa de epitelio. Estos tres elementos son necesarios para la formación del mismo. En el primer paso se observa una ultrafiltración, que es el primer paso de la formación de este humor. Una vez que está formado, ese ultrafiltrado pasa a un pequeño estroma y luego se encuentra con una doble capa de epitelio, una externa que es pigmentada y otra interna no pigmentada. Es una barrera, por eso se llama barrera hematoacuosa anterior, ya que deja pasar únicamente los elementos que van a formar el humor acuoso. Una vez formado el humor acuoso, se vuelca a la cámara posterior, que está delimitada por la cara anterior del cristalino y posterior del iris, discurre y llega a la pupila. Una vez que llega a la pupila, pasa a la cámara anterior, delimitada por la cara posterior de la córnea, cara anterior del iris. En el trayecto, también, aparte de determinar la formación del humor, de la presión intraocular, contiene elementos nutritivos para las estructuras que no tienen vasos, que son avasculares, como es el cristalino y como es la córnea. Una vez que realiza estos procesos metabólicos, se dirige hacia la unión de la córnea con el iris, donde encontramos un receso que es el seno camerular, por donde va a atravesar el humor acuoso para su drenaje. Este seno tiene trabeculado, que les pongo acá a la derecha, que es como si fuera un laberinto, que es justamente para evitar de que la evacuación sea brusca. Estas paredes del laberinto vienen a ser el trabeculado. Una vez que atraviesa el trabeculado, llega a un conducto que es el conducto de Schlemm, y a través de la esclera llega a la superficie ocular, donde su drenaje se produce a nivel venoso. Normalmente la patología del glaucoma, que es el más común, que es el glaucoma crónico simple, generalmente es asintomático, pero y generalmente se empieza a desarrollar a partir de los 40 años, que es donde coincide generalmente en todas las personas un problemita refractivo, que es la dificultad para ver de cerca, o sea, la presbicia. En esos momentos, un paciente que concurre por esta patología, el oftalmólogo no únicamente le receta los lentes que necesitan, que es para solucionar su presbicia, sino que realiza un examen oftalmológico básico. Y dentro de estos va a tomar la presión ocular, y esa presión ocular le llama la atención porque en un ojo está normal, que sabemos que es de 10 a 20, con una media de 15, y ese ojo tiene aproximadamente 16 milímetros de mercurio, y el otro tiene más de 20. Entonces pensamos de que puede ser un paciente que sea portador de esta patología.
Entonces realizamos un examen básico. Tomamos la agudeza visual. En ambos ojos tenemos 10 décimos, no nos llama la atención, pero la agudeza visual protopática, la que tomamos en el consultorio, es una agudeza visual torpe, que no acompaña a la fisiopatología del glaucoma, pero sí lo realiza la agudeza visual discriminativa, que la podemos tomar con la visión de los colores o con los test de contraste. Otro examen que realizamos es la tonometría, que nos llamaba la atención, que realizamos con un tonómetro que puede estar adosado a la lámpara de hendidura, o también otro tipo de tonómetros que son los tonómetros portátiles. La toma de la presión ocular se realiza colocando una gota previa a la toma de la misma, con un anestésico, y también se coloca solución de Gran, que es justamente con la luz aneritra, o sea, con la luz sin rojo. Vamos a apoyar el cono del tonómetro sobre la córnea suavemente, y se va a formar, una vez que apoyamos el mismo y toma contacto con la córnea, observamos que se forman dos semicírculos. Esos dos semicírculos yo los manejo con un tornillo en la parte lateral del tonómetro y los alejo o los acerco. Una vez que están en contacto en las partes internas de los mismos, retiro el tonómetro y me fijo en una escala que hay al costado del mismo, que me marca la presión ocular. Pero muchas veces la presión ocular no me sirve de una sola toma. Quiero saber cómo está ese ojo con respecto a su presión, cómo se manifiesta durante el día. Por eso realizo la curva diaria de presión. Esa curva diaria de presión se realiza con aproximadamente 7 tomas durante el día, en el cual obtenemos dos valores muy importantes. Uno que es la media, que es sumar todas las tomas que realizamos y la dividimos en la cantidad de tomas que se realizan, y por un cálculo matemático obtenemos la variabilidad, o sea, qué variaciones tiene esa curva durante el día. Y ese sí es un valor muy importante para tener en cuenta en el diagnóstico de esta patología. Otro estudio que realizamos es el fondo del ojo. ¿Para qué? Para ver qué comportamiento tiene anatómico la papila, que viene a ser la porción intraocular del nervio óptico. No tenemos resolución para observar fibras, pero sí podemos observar cómo dentro de la misma gama del color, en este caso amarillo, una zona central que es un poco más pálida y una zona periférica un poco más oscura, que determina un anillo. Ese anillo se denomina anillo neuroretinal, que representa la cantidad de fibras que tiene ese nervio. Y la parte central es la excavación fisiológica. En este caso es un nervio normal, pero con el tiempo se puede alterar esta estructura, y vemos cómo observamos acá que la excavación se ha agrandado y el anillo neuroretinal ha disminuido por la pérdida de fibras. Este es un ojo de una papila normal y este es un ojo con una papila que tiene una excavación patológica, por eso se llama excavación glaucomatosa. Otro de los estudios que se hace es el campo visual. Generalmente de confrontación nos puede guiar, pero no es tan fidedigno como el estudio con la aparatología que habíamos antes realizado con el de cúpula, pero actualmente el que se utiliza es el campo visual computarizado. Con el mismo determinamos si es que realmente la presión intraocular que tomamos elevada
ya tiene acción sobre el nervio óptico y si se está manifestando a nivel del campo visual. Para completar el examen también podemos realizar la gonioscopía, o sea, la observación del ángulo del seno camerular, que lo hacemos en una forma indirecta, ya que no podemos verlo directamente al mismo, por medio de unas lentes. Esa lente indirectamente nos muestra el seno camerular, que si ustedes observan desde la pupila, caminamos por el iris, pensamos que vamos a encontrar la córnea en esa unión, pero previo a la misma encontramos este seno. Y ustedes ven estas estructuras que se llaman trabéculas, que es el trabeculado, por el cual se filtra el mismo. Muy importante para determinar qué tipo de glaucoma es en su clasificación. Con respecto a la misma, a la clasificación, tenemos los glaucomas de origen primario, secundario y un capítulo aparte el congénito. El primario, clínicamente, se puede manifestar en forma aguda o en forma crónica. Como les dije, el glaucoma primario crónico es el más común, que anatómicamente, o sea, el ángulo de la cámara del seno del camerular, se presenta abierto. En cambio, el agudo, que es el que tienen que tener en cuenta ustedes para hacer el diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso, se presenta de forma aguda y anatómicamente es un ángulo cerrado. Aparte de los glaucomas primarios, tenemos los glaucomas secundarios, que pueden ser secundarios a otra patología, como ser traumático por una uveitis, en el caso de diabetes, de trombosis venosa, o facogénico, en donde interviene en la patología el cristalino. Y como les dije, otro capítulo que es aparte, que ya lo vemos al final, que es el congénito. De todas maneras, hay un consenso de la Academia Estadounidense de Oftalmología junto con la Sociedad de Glaucoma Europea, en donde llegan a un acuerdo de que clasifican directamente a los glaucomas en glaucomas de ángulo abierto o glaucomas de ángulo cerrado. Y dentro de los mismos se encuentran todas las patologías de este glaucoma. El glaucoma crónico simple, que es el glaucoma más común, normalmente no conocemos todavía su etiología, pero sí se piensa que esta alteración ocurre a nivel del drenaje, o sea, a través del trabeculado que yo les explicaba, que se produce en el seno camerular. Este glaucoma, lamentablemente, no tiene síntomas. Lo único que nos puede llamar la atención en el paciente, que puede estar alterada la visión de los colores, y dentro de los signos, acuérdense siempre cuando hablábamos del concepto, la presión intraocular puede estar elevada, puede ya haber una alteración anatómica que la observamos en el fondo de ojo por las variaciones que pueda tener la papila, y si esa alteración ya se manifiesta a nivel de deterioro en el campo visual. Acá generalmente, como no son bilaterales sino unilaterales, podemos hacer la comparación de un ojo con el otro y eso nos puede llamar la atención anatómicamente de la estructura de la papila, o sea, de la parte anterior del nervio óptico, y comparar si es que hay alguna variación. Si determinamos que este glaucoma crónico simple, ya sea porque esa presión se mantiene, porque empezamos a tener defectos anatómicos o funcionales y decidimos tratar al mismo, hay un tratamiento médico. Ese tratamiento médico tiene por objetivo, como no conocemos el origen, disminuir la presión intraocular, o sea, para brindar menos cantidad de humor acuoso al drenaje, que es donde se piensa que está el obstáculo de esta patología. Esa disminución de la presión ocular la podemos realizar con distintas drogas, como los beta bloqueantes,
como el timolol, que hay que tener cuidado por, en el interrogatorio, detectar si no hay ninguna patología pulmonar o cardiovascular en donde esta droga puede, en vez de beneficiar, puede ocasionar trastorno. Si no podemos realizar, no podemos administrar beta bloqueantes, tenemos opciones de otras drogas como inhibidores de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es uno de los elementos que necesitamos en la producción del humor acuoso, en la secreción. Entonces, inhibimos para que la producción sea menor. Y también, últimamente, tenemos los derivados de las prostaglandinas, que en vez de disminuir la producción del humor acuoso, facilitan la evacuación del mismo. Esto lo realizamos, generalmente se empieza la medicación con monodrogas, que con el tiempo podemos adicionar otras drogas más, y muchas veces el tratamiento médico con los años no es tan eficaz y no nos regula la presión como uno quiere, y observamos que a pesar de dar la medicación, se siguen produciendo daños. Entonces determinamos muchas veces pasar del tratamiento médico al quirúrgico, que consiste generalmente en la trabeculectomía. Trabeculectomía quiere decir sacar una porción del trabeculado que, como les he comentado, en la fisiopatología se piensa que está el origen de esta patología. Entonces se talla un pedazo de trabeculado y que es para ayudar únicamente al drenaje del humor acuoso, ya que esto, como no tiene una solución definitiva, volvemos de nuevo al principio, se lo vuelve a estudiar al paciente y se ve con qué tipo de droga vamos a seguir el tratamiento. Generalmente se trata de buscar la presión target, quiere decir una presión que le produzca la menor cantidad de daño a ese globo ocular o la regule de alguna manera. El que sí es importante y que tiene mucha manifestación clínica es el glaucoma agudo, que es con el que ustedes tienen que hacer diagnóstico de ojo rojo doloroso, generalmente con conjuntivitis aguda, con las uveitis, queratitis y el glaucoma agudo, que es el que estoy comentando. Este sí se presenta con mucho dolor, hay disminución de la agudeza visual y una pequeña anestesia corneal. Se presenta generalmente con un pequeño edema de párpado, pero la congestión sí es mixta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes hacen el diagnóstico diferencial, veíamos que, por ejemplo, la conjuntivitis tenía el sector vascular superficial bien afectado y respetado el periquerático, que era el profundo. Y en las iritis o en las uveitis, al revés, estaba comprometido el periquerático y la porción superficial vascular más respetada. En cambio, en el glaucoma agudo están comprometidos los dos, o sea que es una congestión mixta. Hay un edema corneal, ya que el aumento de la presión intraocular hace de que se inhiba una enzima a nivel de la córnea, que es la sodio y potasio ATPasa, que es la que normalmente está haciendo una evacuación del agua de la córnea hacia la cámara anterior. La inhibe y también el humor acuoso infiltra a este tejido, produciendo este edema. A la cámara anterior, como generalmente es un ángulo cerrado, observamos como que toda la parte del color del ojo se viene hacia adelante, entonces la cámara anterior se la ve con características que está baja. Hay una midriasis debido a que el equilibrio parasimpático-simpático, que es el que regula el hipofisiológico de la pupila, está alterado por la presión y por supuesto la presión está muy elevada.
en más de 40, 50, 60 milímetros de mercurio. Ante esta situación, debemos tratarlo rápidamente, lo más temprano posible, para evitar las consecuencias que generalmente son irreversibles. Entonces, previo a hacer el diagnóstico diferencial, como los conjuntivitis, con la queratitis, con la iridociclitis, realizamos el tratamiento. El tratamiento médico consiste en internarlo al paciente. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder bajarle la presión a este paciente únicamente con gota. ¿Por qué? Porque está determinado de que ningún medicamento por encima de los 40 milímetros de mercurio penetra y tiene acción en el globo ocular. Entonces tengo que usar otros medios para poder nivelar la presión y para que puedan empezar a actuar los medicamentos ya por vía local. Entonces lo interno al paciente, ¿para qué? Para realizar osmoterapia, que la realizo con manitol. El manitol lo que hace es, toma todo lo exprime al vitrio prácticamente, le saca todo el agua al mismo, y con eso logramos que baje la presión. Y aparte van a ver en la bibliografía que dice usar pirocarpina. Uso la pirocarpina porque hemos dicho que es un ángulo cerrado, entonces trato de traer todo el iris hacia la parte central, o sea, producir miosis para que tenga mayor efectividad la medicación, y también puedo inhibir la producción de humor acuoso con inhibidores de enlace carbónica, como les he comentado, con el crónico. Una vez que estabilizo la presión, siempre el glaucoma agudo es quirúrgico. ¿Y qué técnica? La trabeculectomía, la misma que usábamos en el glaucoma crónico simple, cuando la medicación, o sea, cuando la parte del tratamiento clínico no funcionaba. Y ahí sí soluciono el inconveniente de la parte aguda, pero voy a seguir con el tratamiento que corresponda de acuerdo al comportamiento que tenga el globo ocular después de la parte quirúrgica. Aparte de los glaucomas primarios, tenemos los glaucomas secundarios, que son glaucomas que se producen porque hubo un daño previo y como secuela se presenta este glaucoma. Un ejemplo clásico son las uveitis, que es la inflamación, sobre todo las uveitis anteriores, que es la inflamación de la uvea. Ustedes ven acá lo que le llaman la iris en tomate. ¿Por qué se produce esto? Porque normalmente cuando hay una uveitis anterior, observamos de que el iris se acerca hacia la parte central, o sea, produce una miosis por el espasmo ciliar que presenta. Al acercarse en la zona de la pupila, vemos que entra en contacto con la cara anterior del cristalino y por este fenómeno plástico inflamatorio se empieza a adherir al mismo, que cuando tenemos una seclusión pupilar, o sea, cuando en los 360 grados se produce esta adherencia, toma esta característica, debido a que normalmente se sigue produciendo, a lo mejor en menor cuantía, el humor acuoso, pero por la obstrucción no puede pasar de la cámara posterior a la cámara anterior, como les dije yo en el trayecto que tiene el humor acuoso. Entonces, ese humor acuoso empieza a empujar el iris hacia adelante hasta que llega un momento que la cara anterior del iris se une a la cara posterior de la córnea, nos cierra el ángulo y se produce el aumento de la presión intraocular. Como está producido por este proceso, se llama glaucoma uveítico. Hay otras oportunidades, por ejemplo, en un diabético. En el diabético, ya van a ver cuando veamos retina, es una alteración a nivel vascular y generalmente se caracteriza en los primeros periodos con
con la presencia de pequeñas hemorragias y exudados, que si esto sigue progresando, en toda la retina se observan zonas de hipoxia. Y esas zonas de hipoxias van a desencadenar los fenómenos vasogénicos que tienen que venir a solucionar el problema de oxigenación de la misma. Entonces se producen vasos, neovasos, que son de muy mala calidad, son tortuosos, se rompen fácil y no respetan la arquitectura de la retina. Entonces invaden toda la parte de la retina e incluso se vienen hacia la parte anterior y podemos observar, acá está la unión de la córnea con el iris, teníamos el trabeculado y observan una serie de vasos que normalmente no están en la zona y taponan el drenaje, o sea, se colocan en el trabeculado y estos neovasos no dejan de que circule el humor acuoso normalmente, aumenta la presión y desarrolla un glaucoma, que como está producido por estos neovasos, se llama glaucoma neovascular. Y este es otro caso de glaucoma secundario por un traumatismo. Observan, es un color de color claro, por eso se lo ve de esta característica, y observan esta estructura que está en la zona anterior, en la cámara anterior, y normalmente tiene que estar en la parte posterior, detrás de la pupila, que es el cristalino, que por el traumatismo se ha luxado y ustedes ven que está completamente en forma mecánica obstruyendo la pupila, que es por donde tiene que venir y pasar el humor acuoso. Entonces aumenta la presión ocular y se produce un glaucoma secundario que, como es producido por el cristalino, se llama glaucoma facogénico. Y un capítulo especial particular de ese glaucoma congénito. En la época fetal, en los últimos meses, la cámara anterior todavía no está formada, es una cavidad virtual, ya que está ocupada en toda su dimensión por un mesodermo normal que ocupa esta zona. Y se va reabsorbiendo, se va atrofiando, y a medida que va avanzando en la evolución fetal, va formándose esta cavidad virtual en una cavidad real, que va a ser ocupada por el humor acuoso. Pero resulta de que muchas veces se puede detener el desarrollo de la cámara anterior, que se manifiesta porque la reabsorción del mesodermo que estaba ocupando se interrumpe o nacen niños antes de que ese mesodermo se haya atrofiado totalmente y quedan restos, y son restos que obstruyen el trabeculado. Por eso se los llama restos mesodérmicos patológicos en el ángulo de la cámara anterior, que es el que está produciendo el aumento de la presión. Este glaucoma congénito, fundamental, por favor, siempre comenten que pacientes que presentan fotofobia y epífora hay que tener muy en cuenta de que puede estar cursando con esta patología. Por eso debemos hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, cuando tenemos una epífora, ¿sí? La epífora del glaucoma congénito, la característica es de que es una epífora sin secreción. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque muchas veces pensamos de que puede ser una conjuntivitis porque el ojo está a lo mejor rojo, pensamos que es una conjuntivitis del recién nacido, o una obstrucción de la vía de drenaje del aparato lagrimal, o sea, una dactilocistitis, pero estas se diferencian del glaucoma congénito, que nunca cursan con presión ocular. Y además las secreciones también hacen de que realicemos un diagnóstico diferencial con respecto a esta patología. Pero siempre, fotofobia
epífore que va acompañado, ¿no es cierto?, con un blefaroespasmo, pensar en el glaucoma congénito. Ahora, cuando esta patología está presente, aparte de la fotofobia, del epíforo y blefaroespasmo, que es la base en la sintomatología, podemos observar de que por la presión ocular, que es bastante alta, 50, 60, 70 milímetros de mercurio, el ojo empieza a distenderse, porque por la edad que presenta el paciente, tiene una gran elasticidad. Entonces, muchas veces los padres consultan porque notan de que hay un ojito de que no está tan brillante como el otro ojo cuando no es bilateral. Y esto se debe de que empieza a observarse edema de córnea. Cuando pensamos presenta edema de córnea, ya tenemos que pensar de que hay una lesión en la capa posterior de la córnea, o sea, en el endotelio, el cual se lesiona junto con la membrana de Descemet. Y esa distensión determina también la presencia de lo que es el gustan, o sea, el ojo grande. Aparte de esta estructura de la córnea, también, aparte de lesionarse, se agranda, o sea, hay un aumento del diámetro corneal. Y cuando se resuelve la presión ocular, que generalmente siempre es quirúrgica, podemos observar que se restablece la ruptura de la capa posterior de la córnea, pero no la membrana de Descemet, que ustedes ven, dejan acá una pequeña cicatriz, que esa cicatriz se manifiesta con unas estrías, que como fue descubierto por Hub, son las estrías de Hub, que son siempre horizontales. Ustedes ven acá a la izquierda un recién nacido con un glaucoma congénito bilateral, un gran edema que muchas veces no nos deja ver las estructuras internas. Y acá, para que puedan observar, cuando el ojo ya está bustálmico. Realizamos entonces siempre, por más que tengamos la epífora y la fotofobia, siempre realizar diagnósticos diferenciales, porque generalmente muchas veces pensamos de que son patologías de superficie, nos abocamos a la misma y perdemos la gran oportunidad del periodo crítico de que consiste en observar las primeras manifestaciones de este glaucoma hasta la solución, que generalmente es quirúrgica, para bajar esa presión. Y este tratamiento, que debe ser precoz, consiste en goniotomía. Goniotomía es, at interno se llama porque es un abordaje interno del globo ocular con un elemento, por supuesto, específico para romper toda la parte del ángulo en donde se encuentra este obstáculo, o sea, el mesodermo que quedó, que es el mesodermo patológico, que me está obstruyendo el libre drenaje del humor acuoso. O si no, realizamos también muchas veces, esto fracasa y nos tenemos que ayudar con la trabeculectomía, que es la misma técnica que usamos tanto para el glaucoma crónico simple, que en su tratamiento quirúrgico, o para la urgencia en el glaucoma agudo, que es con el que ustedes tienen que diferenciar. Bueno, esto es con respecto al glaucoma, esta es la bibliografía, les agradezco, y cualquier inconveniente, cuando veamos la parte práctica, lo podemos dilucidar. Muchas gracias.